Bienvenidos a un nuevo vídeo de Liseando LK. Hoy con más cositas sobre el KVK nuevo y no heroico. Hoy voy a intentar centrarme un poco más en los baluartes y las habilidades, ya que creo que son lo más importante de este KVK. ¿Por qué son importantes? Pues porque son la única manera de sacar cristales que hay, sin contar obviamente con la mina de producción. Vamos a intentar explicar todo desde el principio. En este KVK, cuando sacamos un comandante a la calle, podemos ponerle una habilidad, que tendrá hasta que vuelva a casa. Si volvemos a sacarlo, tendremos que volvérsela a poner. Hay 14 habilidades distintas, que son estas que podéis ver aquí. Nos las darán tal y como tengamos nosotros esas habilidades en esos comandantes. Es decir, si por ejemplo tenéis a Ricardo 5-1-1, esta habilidad os la dará con un 5% de ataque y de defensa. Pero si la tenéis al 5, dará 15 y 15. Si no tenéis el comandante, no podréis utilizar la habilidad. Y no podéis usar la habilidad del comandante en una dupla en la que esté ese comandante. Es decir, si yo desbloqueo la habilidad de Ricardo, no podré usarla en mi dupla de Alejandro Ricardo. Aquí surgen varias preguntas. ¿Cuáles habilidades desbloquear? ¿Cuáles primero? Y si hay que intentar desbloquearlas todas. Primero hay que intentar desbloquear las que más os interesen, y eso dependerá de qué comandante soléis usar y demás. A mí me parecen más interesantes las de Escipión y Búdica, por el momento que aún no podemos hacer las de los legendarios. Pero mi idea sería desbloquearlas todas. ¿Por qué? Pues hay unas misiones en los logros de los cruzados que piden desbloquear habilidades. Piden 14, y eso es pedir desbloquearlas todas. En este KVK han quitado las recompensas de los puntos de acción de los logros de los cruzados, pero han puesto materiales y equipamiento. Es una pena, pues a partir de ahora va a costar mucho más conseguir los puntos de acción para el pre-KVK, pero si os leísteis la actualización que viene ahora por Navidad, redujeron los días del pre-KVK a 2 por etapa, lo que dificultará mucho gastar los PAs. Vale, ahora vamos con cómo desbloquear las habilidades. Esto es lo más importante, se desbloquean haciendo misiones en los baluartes. Estas misiones son súper importantes, ya que no solo nos van a dar las habilidades, sino que también nos dan cristales. Este KVK es super pay to win, y la única forma que tenemos los free to play de conseguir cristales para subir la mina es aquí, no hay de otra. Estamos en el tercer día del KVK y por el momento tengo la mina al 16 y creo que hoy la terminaré de subir al 17. La seguiré subiendo hasta que vea que el gasto no lo vaya a dar recuperado lo que me quede de KVK, pero espero que sí que lo recupere y que pueda subirla al 25. En los baluartes podemos hacer un total de 15 misiones al día, y es 15 misiones en total, no 15 en cada baluarte. Para poder aceptar las misiones de cada baluarte tenemos que tocar con el territorio de la coalición. Para poder facilitar a la gente el tener acceso a las misiones y que los jugadores puedan mejorar y conseguir premios en este KVK, tenéis que tener en el reino acceso a todos los baluartes que hay en el inicio del mapa, y que simplemente con cambiar de alianza podáis hacer el baluarte que queráis o de la misión que podáis, pues va a haber veces que algunas misiones no las podéis incluso ni hacer, y para completar las 15 diarias tengáis que cambiaros o moveros para poder hacer otras. Cuando completéis las misiones os darán cristalitos y corazoncitos del comandante. La cantidad que os dé dependerá de la misión y de las tecnologías. Cuando las misiones son más complicadas dan más cristales y más corazoncitos. Los corazoncitos son para que vaya subiendo de nivel. Si llegáis a nivel 6 os dará la habilidad, pero se puede llegar a subir hasta nivel 10. Cada nivel os da un 1,5% de velocidad de producción de cristal, y cuanto más nivel tenga el baluarte, más os costará subirlo. Por ello creo que sería más interesante intentar primero tener todos los baluartes al 6 antes de subir alguno de ellos por encima del nivel 6. También en los logros de los cruzados tenéis recompensas por hacer misiones. Otro premio que pueden daros las misiones son los mapas para despejar la neblina o silbatos para invocar al Cajar. Este bichito es durete, enseñé en el vídeo anterior cómo lo mataba con 2 marchas de 5, pide 200 puntos de acción por marcha para atacarle y da premios entre los que puede aparecer una escultura legendaria. Aún no me tocó ninguna, no creo que tenga esa suerte. Y bueno, da 30.000 cristales. Este bicho es una buena opción para gastar los puntos de acción cuando no tengáis misiones que hacer o ya las tengáis todas hechas y tengáis que gastar los puntos de acción, porque estos cristalitos os podrán ayudar a subir la mina de nivel lo antes posible. Pero no gastéis todos los silbatos, porque os pueden pedir como misión en un baluarte matar un Cajar. ¿Qué más misiones hay? Pues hay despejar neblina, donar materiales de la herrería o recursos normales, recolectar, hacer intentos del cañón perdido, matar bárbaros, hacer donaciones en los tecnos de la alianza, subir 70k de poder, usar aceleradores, entrenar tropas y seguro que alguna más que aún no conocemos. Como consejos para estas estaría que no gastéis los intentos del cañón o las donaciones de la alianza hasta que tengáis las 15 misiones hechas, y si vais justitos en la alianza para donar, mejor no donéis para que puedan donar vuestros compis si tienen la misión. La que más detiene a la gente es la de entrenar tropas, igual que la de subir poder. La de entrenar tropas pide 140.000 puntos y da 20 puntos por T5, 10 puntos por T4, 4 puntos por T3, 2 puntos por T2 y 1 punto por T1. Cuidado con mejorar las tropas en lugar de subirlas desde cero. A mí por subir 2000 T4 a T5 me dieron 6.000 puntos en lugar de 20.000, que sería lo que se podría suponer, y también me dieron 6.000 puntos por subir asedio T1 a T4. Esto os puede hacer perder muchos aceleradores, así
que cuidado, sale mejor entrenar tropas de 0, si tenéis T5 pues T5 y si tenéis T4 pues T4. Esta misión es la que más perjudica a la gente, pues sí o sí tenéis que gastar aceleradores. Quizá lo mejor sería poner todos los días buff de reino para entrenar a la misma hora, para que la gente pueda organizarse un poco y ahorrar un poco de recursos. En cualquier caso, no hay manera de cambiar la misión que te pide un baluarte. Si la aceptáis tenéis 15 horas para hacerla, pero al acabar estas 15 horas no cambia la misión que os va a pedir ese baluarte va a seguir siendo esa y simplemente habréis perdido una de las 15 misiones diarias, si no más. Por tanto, si queréis avanzar en ese comandante en concreto o conseguir las habilidades, vais a tener que hacer las misiones que os salgan. La verdad que este KVK está difícil, cada uno que mire con calma qué le interesa sacar de este KVK. Si queréis skill legendaria o accesorios, tenéis que hacer los baluartes para poder subir la mina y después investigar. Si queréis pergas de equipamiento legendario, tendréis que pelear y hacer kills, porque además las kills os las piden contra otros campamentos, ni siquiera os podéis hacer la skill contra vuestra propia farming. Y si queréis no estar en desventaja, tendréis que subir tecnos y sacar alguna habilidad, y por ello tenéis que hacer baluartes. Si no os interesa nada de eso, podéis ir haciendo poco a poco una misión de entrenamiento al día cuando tengáis las tropas vuestras o lo que sea. Yo personalmente me lo voy a tomar como una inversión, como cuando compites en un MG, que hay que gastar y a eso le saca un beneficio. Creo que todo el equipamiento legendario, tanto accesorios como el casco y el arma, son muy interesantes y nos guste o no es una inversión que tendremos que hacer para mejorar las cuentas. Y bueno, creo que al final merecerá la pena, o eso espero. Hasta aquí lo que quería contar de los baluartes y las habilidades. Espero que os sirva de ayuda la info y que os vaya muy bien. Yo sé que es difícil y que no pinta muy bonito este KVK, tan lioso y tan demandante de todo. A mí no me gusta este KVK tampoco, pero estoy intentando cambiar la mentalidad y tomármelo como una inversión, alegrarme de cada nivel de la mina que consigo y bueno, tomármelo con una filosofía algo más positiva y a seguir consiguiendo cositas poco a poco sin invertir un solo céntimo y con paciencia y buen humor. Así que nada más, hasta el próximo vídeo. Nuevamente muchísimo ánimo. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!